Todos sabemos que hay gente que marcó rumbos, que abrió puertas y lo hizo sin gritar y sin alardear. Muy al contrario de muchos que hoy se golpean el pecho y creen ser innovadores en algo, en lo que sea, ¿no? Y no saben de que eso en lo que ellos se creen originales hace rato que estaba inventado. Nada nuevo bajo el sol, como dice el Eclesiastés. Vamos a hablar hoy de un crack, de un grande entre los grandes, aunque el destino o la vida, que como sabemos es tremendamente injusta con algunos, lo haya condenado a morir joven, en la miseria y de una manera casi humillante. Nuestro homenajeado de hoy es Bartolomé Hidalgo, quizá nuestro primer poeta, o en todo caso el poeta de la patria vieja, junto con Joaquín Ancina, aunque con atributos poéticos bastante superiores a los de Joaquín. Hidalgo, no nos olvidemos de Petrona Rosende, de la que ya hemos hablado y que también es una de las olvidadas y postergadas y que volveremos a hablar. Hidalgo, como decíamos, fue artiguista, formó parte de las tropas de Artigas y si no lo fue a título de combatiente, al menos sabemos que integró el éxodo del pueblo oriental y uno de los sitios de Montevideo y que luego ocupó algunos cargos públicos durante el periodo revolucionario. El negro Bartolomé, porque aparentemente es muchas más las cosas de las que ignoramos que las que sabemos de Tabaré, pero se supone que era negro y peluquero. A los efectos de esta charla conviene que sea negro y peluquero. Hay algunos documentos que hablan, cuando no, con un tono peyorativo, despectivo, racista, hablan del oscuro montevideano o del mulatillo Hidalgo. Así que si no era negro, era morocho oscuro tirando a grones. Nació un 24 de agosto de 1788, así que cuando este año usted salga a la noche de la nostalgia y se tome unos copetines, se me toma una en honor al negro Bartolomé para festejar su cumpleaños. Decíamos que en 1788 nació, por lo tanto es 24 años menor que Artigas, y esto nos lleva a suponer, todo parece indicar, porque hay algunos datos al respecto, que trabajó como dependiente en el almacén de ramos generales que tenía el padre de Artigas. Por lo tanto, se conocieron con el héroe. Y además de conocerse, queremos suponer que Hidalgo tuvo simpatías especiales para con el Pepe y esa relación se transformó también en fidelidad política. Era hijo de padres bonaerenses, pero él nació acá en Montevideo, cuando Montevideo era un puerto y la ciudad vieja y poca cosa más. Y tuvo una alfabetización básica, que seguramente complementó de manera autodidacta o con la ayuda de preceptores o de gente que le habrá arrimado algunos libros o algunos tipos de otros escritos que circulaban, de los pocos que circulaban en su época y que contribuyeron a su formación. Y tenía pretensiones de poeta, y no solo pretensiones, tenía condiciones. Y como casi todo aquel que escribe, los primeros garabatos literarios lo hizo siguiendo modelos, ¿verdad?, anteriores. Los de su época eran, en nuestra lengua, el neoclasicismo español del siglo XVIII, una poesía artificiosa, cargada de retórica, de un lenguaje pretencioso como el del himno, de entusiasmo sublime inflamó. Anda la peste que te amasó. O en este don sacrosanto la gloria merecimos, y todas esas frases ampulosas que tiene nuestro himno. Hidalgo, 20 años antes que el himno, en 1812 ya había escrito una marcha que se llamaba Marcha Nacional Oriental, que acá la tengo, de puño y letra de Hidalgo, que dice, sin lentes y todo: oriental es la patria peligra, ya reunidos al salto volad, libertad entonad en la marcha y al regreso decir libertad. ¿Lo habrá copiado un poquito Acuña de Figueroa? Para mí que un poquito sí. Bueno, su gloria literaria no está ahí. Estuvo cuando puso su emprendimiento literario, cuando se tiró por lista propia. Y ahí fue cuando la rompió Bartolomé. Y cuando eso lo tuvo cuando tuvo la intuición, el coraje y la calidad de hacer poesía empleando el lenguaje o las palabras de la lengua que hablaba la tropa artiguista, o sea, la lengua del pueblo.
Esa fue la materia prima de su poesía, y de allí que se lo considera el iniciador de un subgénero dentro de la literatura, que es la literatura gauchesca. Los cielitos, que son esas composiciones de Hidalgo, composiciones en verso, ¿verdad? Este, eran un poco, por un lado, las compuso durante el periodo revolucionario, o sea que es poesía combativa, y oficiaban un poco de arenga para la tropa artiguista, pero a la vez tenían algo de burlesco, de provocativo, y de desprecio para con los adversarios, los chanchos que Bigodet ha metido en su chiquero, o cielito, cielo que sí, cielito de los gallegos. Es probable entonces que como uno de los pocos alfabetizados de la época, además de haber tenido un poco el reconocimiento por esas composiciones que le dieron un poco de fama, esto le permitió acceder a algunos cargos públicos, y en los años 1816, por ahí más o menos, no está demasiado claro, ocupó algunos cargos como director del Correo, fue director también de la Casa de Comedias, fue secretario del Cabildo, y hasta tuvo una changuita como ministrito o algo así de economía. La economía de la época, bueno, fue ministro de Economía, vamos a darle para adelante. Cuando la derrota artiguista, porque recordemos que nuestro héroe fue un derrotado, no un traicionado, y además cuando la derrota era más que predecible, porque el modelo político, económico y social de Artigas fracasó, porque los de siempre, y como siempre, o sea, los opositores a los intereses nacionales y populares, lo dejaron tirilla al Pepe, y más o menos en la misma época que Artigas se fue al Paraguay, ya por el 20, ya Hidalgo estaba en Buenos Aires y le habíamos perdido un poco el rastro que pasó con él en los años 18, 19. En Buenos Aires se casó con una porteña llamada Juana Cortina, un hermoso nombre, que se presta para hacerle mil bromas, pero siempre y cuando esas bromas sean ingeniosas y sutiles y no chabacanas y vulgares, porque de esas ya estamos hartos. Saludamos desde este boliche a todas aquellas que tienen el apellido Cortina, me temo que no son muchas. Bueno, entonces saludamos también a las Juanas, y no nos olvidamos de Juana Molina, por ejemplo, de Juana de Arco, que murió requemada. No, corten esto. Terminamos con Sor Juana Inés de la Cruz, una tremenda poeta, de la que un día hablaremos, si los Cruz que quedan, los de la Cruz que quedan lo permiten, ¿no? El Cacho ya no está, si Maxi lo permite. Que sospecho, quizás yo esté sospechando mal, que ni siquiera sabe de la existencia de Sor Juana Inés de la Cruz. Quizás este comentario me haya ganado un enemigo más, pero bueno, estoy acostumbrado a perder 1 o 2 por día. Un día hablaremos de la monja poeta. Hoy era el turno de Bartolomé Hidalgo, y junto con el casamiento decíamos que contrajo con Juana Cortina, porque la felicidad tiene siempre su contracara, también contrajo la tuberculosis. Esa cruel y maldita enfermedad que hizo estragos en la historia de la humanidad hasta no hace tanto, y que fue particularmente cruenta con Bartolomé Hidalgo, que la padeció en los últimos años de su vida, con el agravante de haberla tenido que padecer en la miseria. Y hay testimonios que muestran a Hidalgo en la última etapa de su vida malvendiendo sus versos en ediciones de encuadernación casera, por las calles, en algo que era más parecido a la mendicidad que al comercio. En la etapa bonaerense hay otras composiciones originales que le dieron fama y fueron modelos para obras de autores posteriores, y son los famosos diálogos patrióticos. Aquí, en estos diálogos patrióticos que son en verso, y que son un modelo muy fluido de una conversación que parece muy natural, porque Hidalgo pone ahí a hablar a dos gauchos, dos amigos, porque a pesar de que son amigos que se visitan cada tanto, no ejercen la amistad constantemente, tienen sí un vínculo de amistad porque viven a cierta distancia uno del otro. Ya hay antecedentes literarios, por supuesto, los diálogos de Platón, ya en la Grecia antigua, pero el hallazgo de Hidalgo consiste en que estos dos gauchos, Jacinto Chano y Ramón Contreras, empiezan sus diálogos, es todo en verso,
hablando de temas convencionales al principio, cuando se ven, se saludan, hablan del calor, de los caballos, y a poquito se empiezan a filtrar asuntos políticos en la conversación, temas que tienen que ver con la revolución, con las postergaciones que sufre el gauchaje, con las injusticias sociales, con la necesidad de que estos pueblos estén unidos. Hace 200 años. Iba a hacer comentario. ¿Para qué? El tercer diálogo patriótico, que es con el que vamos a cerrar este chamullo, tiene otro tono y tiene algo de cuplé de murga, de cuplé de murga de las de antes, porque ahí predomina lo narrativo, lo descriptivo y lo humorístico, ya que Nevienchano recibe a Contreras, le cuenta que no pudo ir a las fiestas de mayo, era una celebración que se hacía en honor a los acontecimientos del mes de mayo, las fiestas mayas, y le dice que no puede ir porque justo vino uno a venderle unos caballos y terminaron mal y terminaron peleándose. Fíjense, uno va a hacer un negocio y termina peleándose con el otro. Y peleándose de verdad, ¿no? O sea que fue un negocio fallido y yo qué sé. Y lamenta mucho no haber podido ir. A mí me pasaba igual, yo cuando no podía ir a algún lado, que me hubiera gustado ir, lo lamentaba muchísimo, pero no era porque me quedaba haciendo negocios o peleando, sino porque no tenía un peso, o no me dejaban ir, y yo siempre fui muy obediente y nunca me escapé, o porque me quedaba leyendo la Biblia, que prefería hacer eso a no andar en andanzas por allí. Pero ya que no pudo ir, Contreras, o sea, ya no le pide a Contreras que le cuente cómo le fue a él. Y ahí empieza la maravillosa relación, o sea, relato, de ahí viene la palabra relato, ¿no? De relación, la relación de hechos, lo narrado y lo descriptivo de lo que vio, el carácter festivo de los acontecimientos, ¿no? Las funciones de la comedia, las representaciones patrióticas, los deportes rurales, la sortija, el palo enjabonado, todo eso. Y lo que hizo él, cuenta que se mamó, que se peló en la timba y todas esas cosas que le pasan a los que salen de juerga por ahí. Yo aclaro que nada de esto me pasó y por eso le doy gracias al Señor por haberme mantenido alejado de esa vida licenciosa y perniciosa. Es bueno Contreras contando, contando en verso, repetimos. Es tan bueno que hace que ya no se lamente aún más de no haber podido ir y prometa el año que viene que no va a dejar por nada del mundo de ir con su amigo a correr la fiesta juntos. Ese tercer diálogo patriótico, decíamos, tiene mucho de cuplé de murga, porque tiene ironía, sátira, lo grotesco puede provocar alguna risa, no sé si carcajadas, pero seguramente sí varias sonrisas para los lectores, porque, ¿saben qué, amigas? Para hacer reír, tiene que haber un humorista. Y si algo le faltaba a Bartolomé Hidalgo, era eso. Además de patriota, de artiguista, de ingenioso, de audaz, de original escritor, de asuntos serios relacionados con la patria, que es lo mismo que decir con asuntos políticos y sociales, fue capaz de poner la mirada en la otra cara de la realidad. Y una mirada de comediante. Y le supo poner voz a dos gauchos que nos deleitan con su conversación. Unos 40 años después, un tal Estanislao del Campo hizo algo similar y escribió un Fausto, donde un gaucho le cuenta a otro que fue a Buenos Aires y que vio la versión de ópera del Fausto. Es muy gracioso y merecería también comentarse y leerse. Pero lo que queda claro es que 40 años antes el negro Bartolomé fue el que abrió el camino, le abrió el camino a unos cuantos, le pegó una patadita al portón y le dijo, entren por acá, muchachos, pasen que hay lugar. La literatura es infinita. No, eso no lo dijo Hidalgo, lo digo yo. Que haya una escuela con su nombre, que haya premios que lleven su nombre, que tenga una callecita hermosa en el barrio Reducto, que un sillón de la Academia Nacional de Letras también tenga su nombre, que la Falta y Resto le haya dedicado una retirada preciosa y que tenga un monumento ahí en Agraciada y Capurro, donde está la placita de los payadores, donde hay una estatua de Pellegrino Torres, que está muy bien la de Pellegrino Torres. La de Hidalgo es un poco rara, porque en vez de un payador, se parece a un cura, porque en vez de un poncho parece que tuviera una sotana larga, bueno, no importa. Nada de eso es suficiente para reconocer a Bartolomé Hidalgo, y nosotros pensamos que pese a todo eso sigue siendo un postergado en nuestra cultura.
y que temo que lo seguirá siendo porque en estos lugares, entre las tantas injusticias con las que convivimos, está la de olvidar a muchos y a muchas que hicieron tantísimo por nosotros y le hemos pagado muy poco o casi nada.